Buenas noches con todos, me presento, soy Diana Silva, asesora académica de la empresa Dicitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser la moderadora para este curso de protección de datos personales. Somos Dicitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital, diseño gráfico y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuya al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El día de hoy se va a ver los temas de conceptos básicos en el entorno de protección de datos, principios, derechos y obligaciones en el ámbito de protección de datos. La ponente el día de hoy será la abogada Yesenia Salomé Cortés Abanto, abogada por la Universidad Nacional de San Marcos, titulada con la tesis Responsabilidad Civil de Uber y el Derecho Informático en el Perú. Tesis en la Defensa Pública del Ministerio de Justicia con experiencia laboral en el área de relatoría de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional y como especialista legal en el Poder Judicial de Callao. Actualmente abogada en el Estudio Jurídico Pasquel Bustamante. Daré paso a la ponente para que comience con su explicación. Buenas noches. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de protección de datos personales, para lo cual vamos a iniciar con el escándalo de robo de datos de Cambridge Analytica. ¿Alguna vez han escuchado el robo de datos de Facebook para ganar las elecciones Donald Trump? El escándalo de robo de datos de Facebook afectó a más de 50 millones de perfiles. Como ustedes han visto, las personas en Facebook tienen la posibilidad de compartir su información solamente con sus amigos, o también pueden ver los amigos de los amigos o el público en general. Entonces, se creó una aplicación mediante la cual un psicólogo llamado Alexander Cohen realizó un test de personalidad. Muchos habrán visto una pantalla en la cual te sale, analiza tu personalidad o identifica con un color cuál es tu personalidad. Este tipo de enlaces fueron creados por este psicólogo a fin de crear un perfil psicológico de cada usuario de Facebook, de tal modo que sea más fácil identificar qué tipo de publicidad o qué tipo de propaganda específica se le puede orientar a ese usuario a fin de inducirlo a la toma de una determinada decisión. Es en ese sentido que Cambridge Analytica, con los datos de más de 50 millones de personas, indujo a muchos ciudadanos estadounidenses al voto hacia Trump. Por ejemplo, si eres una persona que tienes mucha fobia con respecto a los delincuentes o tienes paranoia respecto de la seguridad, entonces te lanzaban publicidad la cual te proponían el uso de armas, promoviendo leyes que supuestamente te van a validar o respaldar con el uso de armas. Ese tipo de propaganda estaba dirigida específicamente a las personas que tenían este tipo de perfil psicológico. En cambio, si encontraban una persona con perfil psicológico diferente, que era más libre, creaban una propaganda orientada hacia esa persona, motivándolos a votar, porque decía, si votas por este candidato, vas a tener mayor representación y defensa de tus derechos a la expresión, a la libertad de información, de tal forma que esta persona se veía motivada por este candidato, ya que iba acorde a lo que él quería. Es así que se ha dirigido estos datos manejados por Cambridge Analytica hacia los ciudadanos a fin de motivar un voto. Esta es la peligrosidad que representa el mal uso de nuestros datos personales.
¿Cómo se tutela entonces el derecho a la protección de datos personales? En nuestro país, en primera línea está la Constitución, pues en el artículo 2.6 específicamente como un derecho fundamental el derecho a la protección de datos personales, lo cual queda respaldado por el artículo 61.2 del Código Procesal Constitucional, el habilita el habeas data a fin de que se pueda tutelar efectivamente la protección de datos personales, haciendo más efectiva aún la protección de nuestros derechos, de nuestros datos personales, con la Ley de Protección de Datos Personales 29.733. Ahora, con el caso creo que de cierta forma clara la necesidad de proteger los datos personales, ya que como ciudadanos, de manera individual, vemos en un cierto desnivel frente a aquellos grupos empresariales que podrían tener alcance de nuestros datos personales si es que no cumplen los parámetros que determinan las normas a fin de que no se vulneren los derechos y sean utilizados con fines ilícitos. Ahora, es muy importante conocer los conceptos básicos a fin de saber cómo es que nos vamos a proteger, cómo es que vamos a proteger nuestros datos personales. El dato personal no solo es un derecho fundamental, es un activo. ¿Se han puesto a pensar por qué las empresas, muchas empresas, como Facebook, Google, Apple o también Amazon, a veces brindan, sobre todo Google, te brinda un servicio gratuito? ¿Quién no cuenta con un correo Gmail? ¿Y por qué esta empresa es multimillonaria si me brinda un servicio gratuito? Pues precisamente porque nuestros datos personales son activos para ellos, porque pueden ser comercializados. La ley de protección de datos no impide la comercialización, pero para eso debe haber un consentimiento y un respeto de todas las normas y parámetros que establece la misma norma, porque si no habría una transgresión mayor si es que no hubiese una protección. Entonces, de todos modos, tiene que haber una regulación, porque estamos en desventaja frente a aquellos grupos económicos que tienen acceso a los datos personales, que individualmente puede que no represente mucho, pero en conjunto pueden manejar la información de personas, de familias, hasta incluso de países, porque no solo se crea el perfil de una persona, de una familia, sino también de países. Ahora, los datos sensibles. ¿Qué son los datos sensibles? Los datos sensibles son aquellos que tienen que ver con nuestra intimidad. Es muy importante diferenciar lo privado de lo íntimo. Si nos ponemos a pensar, nos invitan a una reunión privada, hagamos un símil. Entonces podría ser en una casa, ¿no? En la sala, por ejemplo. Es un ámbito privado. Pero si nos invitan a una reunión íntima, nuestra lógica es diferente. Ya no nos vamos a imaginar quizás una sala, sino un ambiente distinto. Estos datos íntimos son precisamente los que son llamados sensibles y los que sí o sí tienen que ser protegidos, porque si no ya se estaría vulnerando a una persona. Tienen que tener un tratamiento muy delicado. No cualquiera va a poder acceder a estos datos. Quizás sí una institución pública a fin de hacer un diagnóstico privado para impulsar una política pública, por ejemplo. Pero podría ser un protocolo de anonimización, lo cual vamos a explicar más adelante. Los bancos de datos personales. Un banco de datos personal es un conjunto de datos en el cual se recaba toda la información de las personas, que puede ser privado, puede ser público, y que tiene que cumplir con todos los protocolos que establece la ley. La ley establece que debe ser inscrito en la Autoridad Nacional de Protección de Datos a fin de que ellos verifiquen de que efectivamente se cumple
con todos los protocolos de seguridad. No todos, el que no cumple, efectivamente cumple con una sanción. Tenemos el caso de Natura, por ejemplo. Natura tenía su banco de datos personales en Argentina, porque ahí estaba su servidor físico, el cual se almacenaban los datos. Sin embargo, estos datos recopilados a través de su página web y a través de su libro de reclamaciones virtual en Perú. Pero nunca informó que estos datos estaban siendo transferidos, estaban siendo objeto de una transferencia internacional, ya que nunca informó que su servidor físico se encontraba en Argentina. Entonces, cuando la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales da cuenta de este hecho, investiga y Natura acepta que no informó el registro de esta información. Al no informar, no hay un control, entonces es sancionada. Los datos personales son objeto de un tratamiento. ¿Qué implica este tratamiento? Que va a haber múltiples acciones que se pueden realizar con los datos personales. Desde la obtención, el hecho mismo de obtener un dato personal ya es parte de un tratamiento. Si te mandan un formulario X en el cual quieren, no sé, de repente hacer una encuesta o quieren hacer un análisis para un trabajo de investigación, quizás te piden, por ejemplo, primero pon tu nombre, tu correo, tu teléfono, tu ubicación. Esos son datos personales que al momento ya de registrarlos en ese link, en esa página web, en un formulario, ya estás proporcionando esos datos. ¿Qué van a hacer con esos datos? No lo sabemos. Entonces, es ahí la necesidad de protegerlos, porque pueden ser usados con múltiples fines. Estos datos pueden ser almacenados. El hecho de consultar a través de una página web los datos de una persona también implica un tratamiento. Modificar información es un tratamiento y que tiene que ser regulado, porque podría ser que quien modifica estos datos coloque información inexacta, que vulnere a una persona. Entonces, sí o sí tiene que también cumplir con un protocolo de seguridad. La transmisión en la interior de una organización puede haber también la transferencia de datos, una transferencia interna. Este hecho también es un tratamiento de datos personales que debe cumplir con los protocolos definitivamente. La transmisión a terceros. Por ejemplo, vas a un banco y obviamente te van a pedir todos tus datos personales a fin de que te brinden sus servicios, y muchas veces en el formulario te indica si autoriza o no el tratamiento de sus datos personales. Y si te informan que estos datos también pueden usarlo para venderlos hacia otras empresas, para ofrecerte publicidad, por ejemplo, tienen que informarte que también va a ser transmitido a terceros, porque estos terceros también pueden hacer algún tratamiento con datos. Si no te informan ello, estarían incurriendo en una posición. La impresión, si obtienen tus datos, un banco de datos en el que tú ya hayas dado quizás tu consentimiento o quizás no, imprimen estos datos, también es un tratamiento. O si tú voluntariamente diste tus datos a una empresa para que de repente contribuyas a una investigación y otra persona o cualquier otra entidad bloquea estos datos o el uso y acceso a esta información, también es un tratamiento. Entonces, se tiene que ver quiénes tienen la facilidad y el acceso para realizar estas acciones. Eliminar los datos es otra acción más de tratamiento de datos personales. Ahora, ¿qué pasa con la información de tus deudas? Los hechos de la juventud. Tú podrías solicitar que se elimine.
pero si no acceden a ese pedido, o una relación personal con un tercero, o tus antecedentes policiales, judiciales y penales, el cambio de identidad sexual, por ejemplo, o la rehabilitación de vicios. ¿Estos vienen a ser datos personales? Si es una persona que tienes un ámbito privado, pública, sí es un dato personal. Pero si hablamos de un funcionario, por ejemplo, obviamente tenemos que tener acceso a esta información y no podría decir, ¿sabe qué? Elimine esa información, solicitar a la entidad que tenga la información, porque perjudica mi intimidad. Porque acá ya viene un roce, una contradicción con del acceso a la información. Porque todo uno tiene derecho a que sepa la información detallada de quién lo va a representar ante el Congreso, por ejemplo. Si es una persona que cumplió con sus deudas, si de repente es una persona que no cumple, ¿daría confianza a los ciudadanos? Entonces, esta información, por ejemplo, tratando de personas públicas, no podrían ser considerados datos personales, datos que merezcan la protección de la Constitución y la ley como tal, porque también estaríamos incurriendo en la vulneración de otro derecho, que es el derecho a la información pública. Entonces, es muy importante distinguir en qué ámbitos un dato personal deja de ser personal y tiene las limitaciones para ser factible de solicitar una protección de datos. Ahora, con respecto al banco de datos, existe un titular que puede ser una persona natural o una institución pública, quien es responsable de todo el manejo que se pueda dar o el uso que se le pueda dar a datos personales. Es quien responde a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales a fin de que se cumpla con todos los protocolos de seguridad. Existe el encargado del tratamiento de datos personales. ¿Quién viene a ser el encargado? Es aquella persona a quien el titular del banco de datos le da la función de hacer las acciones anteriormente señaladas. Cualquiera de estas acciones pueden ser factibles de ser realizadas por el encargado del tratamiento de datos personales, pero por orden del titular del banco de datos personales. Entonces, ambos vienen a ser responsables de cualquier uso o mal uso que se le dé a los datos personales. Existen otros corresponsables, como viene el tercero a quien se le puede transferir los datos, una empresa que compra los datos de otra empresa que sí la obtuvo con el consentimiento del usuario, o aquel otro, de repente, empresa que sea un aliado del titular del banco de datos, ya sea por objetivos o fines común. Entonces, también viene a ser alguien más que va a tener que responder por el buen uso o el mal uso que se le dé a los datos personales. ¿Quién es el titular del dato personal? Es una persona natural. Nuestra norma contempla que solo la persona natural es quien tiene el derecho a la protección de los datos personales, no la persona jurídica, solo la persona natural. Esto en cuanto a la ley de protección de datos personales. La transferencia de datos personales es aquel acto que puede realizar el titular del banco de datos personales, ya sea al interior de una organización o sea también de un país a otro país, como el caso de Natura, que les acabo de explicar, en el cual el servidor físico en el cual se almacenaba la información estaba en Argentina, y el lugar donde se recepcionaban los datos era en... Entonces, cuando Natura envía todos los datos que recaba hacia su servidor físico ubicado en Argentina, está haciendo un flujo transfronterizo de datos personales. Fuentes accesibles para el público. Por ejemplo, los medios electrónicos, ópticos y de otra tecnología, guías telefónicas, todos estos medios en los cuales registrar nuestros datos personales son de acceso al público. Solamente tendría que pagar quizás la tasa
correspondiente según cantidad de información que vayamos a recabar, y se nos permitiría acceder a esta información, ya que es de acceso público. Debe haber un nivel suficiente de protección. ¿Qué quiere decir ello? Que se debe contar con los principios que establecen las normas peruanas. Medidas de seguridad, por ejemplo. En las medidas de seguridad tenemos, si se crea y toda la información se maneja de manera electrónica. En este caso, debe haber un rastreo de todo lo que se haga con los datos personales que se han obtenido. ¿Cuál es el tratamiento específico que se está realizando? ¿Cuál es la hora y fecha de inicio de sesión y cuál es la hora de cese? ¿Quién es la persona en específica? Se tiene que identificar que tiene el usuario y la contraseña del banco de datos para saber qué acciones está realizando. Si este usuario es compartido con más de 2 a 3 personas, no se va a saber quién de ellos ha realizado las acciones de tratamiento de datos personales, cualquiera de estas acciones. Entonces, no se podría identificar a la persona responsable ya sea de un fin lícito, podría ser. Es por eso muy importante que haya medidas de seguridad. Es el caso de Uber Foto, por ejemplo, que Uber, antes de la pandemia, cuando registraba a sus usuarios, cuando captaba personal para que brinde el servicio de Uber Driver, captaba, decía, para crearte un perfil, mándame una foto. Y les mandaban la foto a través de Uber Foto. Sin embargo, Uber no cumplió con todas las medidas de seguridad, ya que el usuario del acceso a estos datos era compartido con muchos de sus trabajadores. Entonces no se podía hacer un rastreo de qué persona está ingresando, qué persona está accediendo a los datos y qué tratamiento está realizando con estos datos. Nunca informó a la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Esto fue reportado. Entonces, la Autoridad Nacional de Protección de Datos evidencia que Uber efectivamente no cumplió con esa medida de seguridad. Es por eso, pero como por la pandemia ya dejó de captar de usuarios que brinden el servicio de taxi, Uber Taxi, entonces eliminó la aplicación. Pero eso no quiere decir que se deje de tutelar la infracción que cometió antes. Igual fue sancionado porque no cumplió con las medidas de seguridad de proteger los datos de las personas que se registraban en su aplicación para brindar el servicio de taxi. La anonimización, ¿qué quiere decir la anonimización? Que, por ejemplo, para acceder a jurisprudencia dentro del ámbito de derecho, si quiero estudiar un caso que tiene que ver con un contenido muy íntimo, muy privado, entonces no está prohibida su difusión, ya que eso contribuye a la resolución, al conocimiento de más casos, al estudio de un caso para una futura aplicación, pero se debe eliminar los datos de la persona afectada a fin de proteger su intimidad, proteger su dato personal. Y esto se torna irreversible. ¿Qué quiere decir? Que no se puede más adelante acceder nuevamente a esa información, sino nunca más se va a poder acceder a esa información. En cambio, la disociación es cuando cuando se oculta el dato personal para no identificar a la persona, es reversible, o sea, se podría volver a identificar. De repente la persona dice, no tengo problema en que se me identifique, entonces se puede volver a colocar sus datos tal cual. Bien, daré explicación sobre el certificado, que es una duda que muchos tuvieron. El precio del certificado es de 45 soles y reconoce 12 horas académicas. Se le da beneficios como es el acceso al aula virtual, donde podrán ver las clases grabadas y podrán también tener el material complementario. Se les dará un correo institucional con Office 365 por todo un año y descuentos especiales en futuros cursos. Pueden realizar el pago en nuestras cuentas de PSP, BBVA, Caja Arequipa y Yape.
El comprobante de pago debe ser enviado al correo informes@dicitur.edu.p o al WhatsApp de la persona que los atendió, confirmando sus datos como son sus nombres y apellidos completos, su número de celular, su correo y, y el nombre del curso. Retomaremos la clase. Muchas gracias. Como se les había señalado, para cumplir con un nivel suficiente de protección, se tiene que cumplir con todos los principios que establece la ley, y específicamente la Ley de Protección de Datos, ya que es la que tutela de manera directa y establece cuáles son las medidas de seguridad a seguir para la correcta protección de un dato personal. Entonces, sí o sí se tiene que cumplir con el principio de legalidad, que es el principio de máxima instancia a nivel administrativo. El consentimiento, que implica que la persona de la que se le recabe el dato personal tiene que ser informada de manera exacta qué es lo que se va a hacer con su dato personal, qué procedimiento se va a seguir, dónde se lo va a utilizar, si se va a transferir a un tercero o no. ¿Para qué? Para que esta persona de manera inequívoca pueda estar en la facultad de autorizar o negar el tratamiento de sus datos personales. Si no se da consentimiento y se realiza un tratamiento de sus datos, la entidad, ya sea privada o pública, o un tercero que recabe el dato, estaría incurriendo en una infracción. El principio de finalidad. Los datos personales deben ser recopilados para una finalidad determinada. ¿Qué implica? Que debe ser de manera explícita. Se tiene que explicar qué es lo que se va a hacer con el dato, como ya se les había señalado. Y solamente si solamente esto cumple con las finalidades, con respetar las normas del orden público y no transgredir ello, sería una finalidad válida, lícita. Si no, pues tampoco sería una finalidad tutelable. ¿Y por qué? Porque, no sé, por ejemplo, no puedes decir recaudo tus datos personales, para, no sé, si es un dato íntimo, para ponerlo de repente en una página prohibida. Y de una manera oculta o ambigua induce al error o a la persona que está dando su dato personal. Por eso es muy importante que la finalidad sea explícita, determinada y muy clara, a fin de no inducir al error a la persona que se le está recabando el dato personal. Debe haber una proporcionalidad en el tratamiento del dato personal, pues debe ser adecuado, relevante, no excesivo. No debe excederse de lo que se ha establecido en la finalidad, porque ya estaría incurriendo o no estaría respetando la proporcionalidad en el uso del dato personal. La calidad. La calidad quiere decir que la información que se brinde debe ser veraz, exacta. El dato personal debe ser actualizado. Si se ha evidenciado que el dato ha sido inexacto, el titular de datos de manera autónoma puede corregir ese dato. Pero si no lo hace, también el titular del dato personal puede solicitarlo. Seguridad. Ya hemos hablado de las medidas de seguridad. Ahí teníamos el caso de Uber, que no cumplió cumplir con todas las medidas de seguridad. Esto, como ya se había dicho, tiene que haber una trazabilidad de todos los actos de tratamiento del dato personal que se realice, desde quién accede a ese dato personal hasta quién efectivamente realiza un tratamiento sobre ese dato. Se tiene que cumplir con todo ese protocolo. Si no se hace, es pasible de sanción. Es así que, por ejemplo, el caso de Lima Tours. Esta empresa recabó información, pero no cumplió con medidas de seguridad debido a que en esta empresa no guardó la debida diligencia de hacer un seguimiento de todas las acciones que se realizaban con la información de sus usuarios. Entonces, al no cumplir con ello, está incurriendo
en responsabilidad, porque tiene que ser un seguimiento, porque si no hace ese seguimiento, ¿cómo garantiza que efectivamente se esté cumpliendo con la finalidad para la que se recabó ese dato personal? Disposición de recursos quiere decir que el titular del dato tiene el derecho a reclamar. Si no está de acuerdo de cómo se está tratando sus datos personales, si no se está cumpliendo con la finalidad, tiene el derecho de reclamar en primera instancia a nivel administrativo, y si no es satisfecho su derecho a nivel administrativo, tiene el derecho a recurrir a una instancia judicial e incluso hasta el Tribunal Constitucional si es que no se satisface su derecho a nivel judicial. El nivel protección adecuado de datos quiere decir que se tiene que cumplir con todos los principios en general y con las medidas de seguridad. Los derechos. El derecho de acceso del titular de datos personales. Quiere decir que el titular del dato personal tiene el derecho a ser informado de qué es lo que se va a hacer con sus datos personales. Y esta información tiene que ser veraz, específica, clara, de tal forma que el titular del dato puede decidir que su dato se siga contando o incluso puede también advertir con esta información clara que ha habido un error en sus datos, de tal forma que se advierte ese error, pueda pedir la rectificación de ese dato personal, para que a fin de que se corrija el error que ha advertido o la inexactitud. O él también tiene el derecho a impedir el suministro de datos. ¿Qué quiere decir ello? Que puede cancelar los datos que ya proporcionó para que ya no se siga haciendo ningún tratamiento de esos datos personales. Y el derecho de oposición quiere de manera tajante solicitar que todos los datos que ha proporcionado ya no sean más que haya dado consentimiento anteriormente. La persona tiene derecho a oponerse, a decir, no, es cierto, anteriormente te brindé mi autorización para que hagas el uso que tú desees con mis datos personales, pero ya no quiero que sigas tratando más mis datos personales. Pues puedes solicitar de manera justificada, porque de repente ahora ese tratamiento me perjudica, o simplemente ya no estoy de acuerdo y se opone. Es el derecho que tiene todo titular de datos personales. El tratamiento objetivo. El tratamiento objetivo de los datos personales quiere decir que se tiene que cumplir con una debida diligencia, que no puede ir más allá de lo que ha establecido en las finalidades. Por eso es que esto va ligado a los principios. Si se da, el titular advierte que no es así, puede recurrir a cualquiera de estos derechos anteriores. Bien son conocidos como derecho arco. A de acceder, R de rectificar, C de cancelar y O de oponer. Esa es la manera más fácil de recordar los derechos de un titular de datos personales. El derecho a la tutela, el derecho a que el Estado proteja desde la Autoridad Nacional Autoridad Nacional de Protección de Datos, la no vulneración de su derecho a la protección de datos. Y en caso de que esta persona sea afectada por el mal uso de sus datos personales, tiene derecho a ser indemnizado. Las obligaciones que tiene todo titular del banco de datos o el encargado, que es el responsable directo de hacer un tratamiento de los datos personales, o el tercero que adquirió no directamente, sino a través del titular de datos personales, ya sea a través de una transferencia, porque es una empresa de repente coligada, o ya puede ser gratuita o puede ser onerosa, no importa el modo de transferencia, también este tercero es responsable de cumplir con todas estas obligaciones. Ellos, el titular del banco de datos, el encargado y el tercero, son responsables de efectuar un tratamiento de datos personales previo consentimiento informado, expreso e inequívoco del titular. Si no tienen el consentimiento, no van a poder hacer ningún tratamiento del dato personal, ya que se tornaría en ilícito. No deben recopilar datos personales por
eventos desleales o ilícitos. Recopilar datos personales que sean adecuados, acordes con la finalidad lícita para que se obtuvieron. No puede ir más allá de esta finalidad, ya que estaría incurriendo en una sanción, en una transgresión de su obligación. No se deben utilizar datos personales para una finalidad distinta a la cual motivó la recopilación, salvo exista anonimización o disociación. Como ya se explicó, la anonimización quiere decir que los datos de la persona a la cual identifica el dato personal o la hace identificable no van a ser, no se la borra de tal forma de que sea irreversible. En cambio, la disociación es cuando estos datos sí se pueden revertir. Almacenar los datos personales posibilitando al titular el ejercicio de sus derechos. Que el hecho de que el titular del banco de datos tenga toda la información de los datos personales que con su consentimiento dio el titular, no quiere decir que él va a ser el dueño y va a disponer como parezca de estos datos, sino que en este momento tiene que darle la factibilidad, la facilidad al titular de datos de hacer uso de sus derechos, porque como ya se había mencionado, podría oponerse a que se siga haciendo un tratamiento de sus datos personales. Entonces, si se da este caso, el titular del banco de datos tiene que hacer efectivo ese derecho del titular. Suprimir y sustituir, o en su caso, completar los datos personales objeto de tratamiento cuando estos sean inexactos o incompletos, sin perjuicio de que el mismo titular lo pueda realizar. Suprimir los datos personales objeto de tratamiento cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad que motivó su recopilación, salvo exista anonimización o disociación. Proporcionar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales la información relativa al tratamiento de los datos personales. Y la Autoridad Nacional de Protección de Datos, en medio de una investigación, porque cualquier titular tiene la facultad a través de su página web de denunciar el mal uso de sus datos personales. Entonces, inicia una investigación propia de esas facultades de investigación que tiene esta autoridad, puede requerir a la empresa o incluso al mismo Estado, quien está siendo denunciado, información. Entonces, estos están en la obligación de cumplir con proporcionar esta información requerida por la autoridad, a fin de que ella pueda verificar si efectivamente el denunciante tiene la razón y si se está vulnerando su derecho, o en todo caso, de repente puede haber un error y la empresa sí esté cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Entonces, ello solamente va a ser posible identificar y en todo caso sancionar, de repente también absolver, solamente la Autoridad Nacional de Protección de Datos, si es que las empresas proporcionan esta información. Si se niegan a proporcionar esta información, también están incurriendo en una falta y es posible de acceder a una sanción. Si hay dudas o consultas, quedo atenta a sus inquietudes. Antes ha escrito en la cajita de comentarios, dice: buenas noches. Hay casos también que empresas violan la protección de datos personales a los clientes, como acoso telefónico para ofrecer productos en base a telemarketing. Sí, a ver, bueno, es cierto, en estos casos, por ejemplo, se le puede, a la empresa que te está llamando, se le puede preguntar, ¿cómo es que obtuvo tus datos? De que te dé una respuesta o no, se tiene la facultad de acceder a la Autoridad Nacional de Protección de Datos para denunciar a esta empresa que, sin que tú le hayas dado tu consentimiento, tiene tu nombre, tiene tu teléfono, tiene tu información personal y por esa razón es por la que te está llamando. También pregunta Edgar Paucara, dice: ¿cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento de la
LPDP? Las sanciones van a depender de la falta que haya cometido, ¿no? Sea leve, moderada o grave. En el caso de que sea grave, por ejemplo, va dentro de los 0,5 UITs hasta los 150 UITs, y en los casos leves se puede solamente pedir a la empresa que rectifique y se deja su error o la falta de seguridad en la que haya incurrido. Todo va a depender de la falta que se cometa. En función a eso van las sanciones. Bien, proyectos y procesos dice, ¿sigue siendo requisito adjuntar DNI para solicitar derechos ARCO y por qué? Sí. A fin de brindar un mejor servicio, el titular del banco de datos tiene los datos de muchos usuarios. Entonces, la infinidad de datos que puede tener es enorme. Entonces, a fin de que se brinde un correcto servicio, se tiene que identificar plenamente a la persona que lo está solicitando. Es por eso que se pide el DNI. Juan Vargas pregunta, ¿cuál es el proceso para denunciar por este tipo de llamadas no autorizadas? Se puede acceder a la página web de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Ahí existe un link en el cual te dice lo podemos hacer ahora, por ejemplo. Acá en la página web de la Autoridad Nacional, acá existe la opción de denunciar el mal uso de los datos personales. Es un trámite muy simple en el cual tú completas este formulario y envías este trámite de manera online y se está dando inicio al procedimiento de protección de tus datos personales. La autoridad hace todo el procedimiento que hay que seguir, como se les había dicho, va a tener que requerir información a la empresa a la cual se está denunciando, también hacer un contrato de los medios de prueba que se presenta y al final tomar una decisión. Gerardo Soto pregunta, ¿existen casos tangibles de sanción en entidades del Estado? Sí, incluso hay un caso de un hospital que recientemente el año pasado ha sido sancionado. Mm, es, Acá tenemos también, en esta misma página tenemos la opción de consultar qué instituciones han sido sancionadas por la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Y acá están no solamente las entidades privadas, sino también hay entidades públicas, como el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, por ejemplo, que es una institución pública y que también ha sido sancionada por un mal uso de los datos personales. ¿Alguien más que tenga dudas? Por favor, escríbanlo en la cajita de comentarios o levanten la mano. Andes Perú pregunta, sobre el mal uso de datos personales, ¿de qué depende que la falta sea grave, moderada o leve? ¿Solo de la consecuencia? No, la ley específica taxativamente señala cuando una falta es leve, moderada o grave. En ese sentido, como les dije, prima el principio de legalidad, en el cual ya está establecido cuándo una falta es leve, cuándo es una falta moderada, cuándo una falta es grave. O sea, no queda al criterio del funcionario, sino ya está establecido en la ley. Yanina Carguaricara pregunta, ¿también abarca para las empresas Boomerang Computrabajo o cómo es el trámite de los datos para postulantes? Porque no te devuelven los documentos. Claro, en esas empresas te preguntan, ¿no? Si tú tienes si tú deseas compartir o no tu información. Entonces, si tú de repente voluntariamente proporcionas esa información, pero luego ya no dejas que se siga compartiendo, como dije, existe dentro de los derechos ARCO, está tu derecho a cancelar o oponer al uso de
datos que ya proporcionaste, otorgando tu consentimiento, también puedes, se elimine. Entonces, puedes hacer la denuncia, aunque con las empresas que no están registradas formalmente hay mayor complejidad. Recordemos que esta norma está desde el 2015. Estamos en un avance que se está dando dentro de la protección de datos personales y cada vez el uso de la tecnología de la información o de páginas web o que cualquier una página web, un perfil, un fanpage en Facebook y recopilar información. Entonces, eso todavía está en proceso. Entonces, no necesariamente se va a tener ahí directamente una tutela efectiva, porque va a ser más difícil identificar a quién está detrás de esa página. Es en ese sentido que también existe un reto para las autoridades a fin de que sea más, más accesible este derecho en casos, ya que existe mayor complejidad en identificar a quién está haciendo tratamiento de los datos personales, cuando se hace uso de estas páginas que no están formalmente reconocidas, identificadas. Yuri Pacoricona pregunta, ¿una institución sancionada aún no cumple con responder solicitud ARCO? ¿Puedes repetir la pregunta? A ver, una institución sancionada aún no cumple con ya, claro, en caso de que no cumpla, igual ya está incurriendo en una sanción. Y de todas maneras, en un momento cuando se tiene que resolver la Autoridad Nacional de Protección de Datos, va a tener que valorarlo y sancionarla, porque está en obligación de cumplir el respeto a los derechos del titular de los datos. Jesús Arias dice, no me queda claro el concepto de anonimización y disociación. Ah, ya. En el caso de la anonimización, quiere decir ya, en primer lugar, el dato personal implica que hace posible identificar a una persona. Y si no es que se le va a identificar directamente, estos datos personales la hacen identificable. O sea que sí o sí vas a conocer a quién se está refiriendo esos datos personales. Lo que implica la anonimización es que de eliminar determinados datos, vas a impedir que se logre la identificación del titular del dato personal. Ese es el objetivo de la anonimización, o sea, impedir la identificación del titular del dato personal. Y esto es irreversible, o sea, no hay vuelta atrás. Si ya hiciste el procedimiento de anonimización, ya jamás va a volver a poder identificarse al titular del dato personal. En cambio, la disociación es lo contrario en el sentido de que sí se puede revertir la no identificación del titular del dato personal. Esa es la diferencia, el objetivo de estos dos conceptos. Cuanto a la anonimización, irreversible, el hecho de ya no identificar al titular del dato personal, y la disociación sí es reversible. Gerardo Soto pregunta, en el caso de los hospitales se pide el DNI, dirección y demás datos personales en la admisión, pero no se dice al paciente o familiar que sus datos serán usados para que los internos de medicina puedan reunir información para sus casos de estudio. ¿Cómo poder controlar eso? En ese caso se puede realizar una denuncia, porque no está dando la información detallada, inequívoca, de qué es lo que se va a hacer con esos datos personales. En este caso, los hospitales que realizan ese tratamiento, porque el hecho de, como se les había dicho, compartir información, aunque sea dentro de la misma organización, en este caso es la misma organización porque está compartiendo con los internos de medicina, quienes van a utilizar esta información. Pero eso siempre y cuando se use para fines ilícitos, porque el hecho de que exista la protección de los datos personales no quiere decir que sea un derecho absoluto. Ningún derecho es absoluto. Los derechos tienen límites. Y en este caso, si va a contribuir a la salud pública, porque de repente con estos
se van a nueva investigación que va a favorecer a la comunidad, entonces no habría ningún problema. Estaría autorizada por la misma ley, porque recordemos, el dato personal, al igual que todos los demás derechos, no es absoluto, tiene límites. Y uno de esos límites es el beneficio del interés público. Rolando Arevalo está levantando la mano. A ver. Buenas noches. Sí, buenas Bueno, noches. en primera cuenta, no para felicitar la exposición, está muy interesante, la verdad. Bueno, mi pregunta va sobre el tema anterior que acaba de comentar la expositora. Es cuando habla de asentar la denuncia o hacer la denuncia, ¿estamos hablando de recurrir al libro de las reclamaciones o a una oficina en específico? Gracias por Ya. su respuesta. A usted por su pregunta, muchas gracias. Mire, es muy importante su pregunta porque es importante diferenciar lo que es un libro de reclamaciones y lo que implica la denuncia de un mal uso de los datos personales. Un libro de reclamaciones actúa dentro del ámbito de la protección al usuario de un servicio, ya sea como consumidor o como usuario en sí mismo. Implica que ha sido acreedor o de un servicio o de un producto. Entonces, si uno quiere reclamar porque no está conforme con el servicio o con el producto que se le vendió, porque no cumple con la finalidad que se espera de ese producto, entonces uno acude al libro de reclamaciones de cualquier empresa que por lo tiene que tener a proteger sus derechos de consumidor. Es diferente el tema del dato personal, que protege a la persona natural directamente porque quiere tutelar su intimidad. Un dato personal implica proteger la privacidad e intimidad de la persona. Es un derecho fundamental distinto. Entonces, un derecho fundamental como el dato personal no se tutela a través del libro de reclamaciones exactamente, sino a través de esta página web que es del Estado, está liderada por el MINJUS, en el cual, si nosotros buscamos Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, encontramos esta A ver, un momento, por favor. Encontramos esta opción, denunciar el mal uso de los datos personales. Si eres testigo del mal uso de datos personales, puedes denunciar tal hecho en esta pestaña de la página del MINJUS. Entonces, es esa la diferencia. Ok, Quizás, o sea, para entender, perdón, disculpe, sí, para ya con esto cierro. Entonces, ingresando a esa página, entonces la denuncia yo la hago no importando si es sector público o privado, ¿cierto? exacto. Perfecto. Gracias, muy amable. Bien, Gracias. José Pisco. Se vuelve por interrumpir. Gracias por participar. José Piscoya pregunta, ¿de qué manera vulnera la protección de datos personales las instituciones públicas? Si no cumple con ninguna de las obligaciones que establece la ley, estaría vulnerando un dato personal. Si te recaba información de repente sin tu consentimiento, estaría vulnerando tu derecho a protección de datos personales. O sea, la empresa, la institución pública o la institución privada, ambas obligadas a cumplir con los parámetros que establece la ley 30.003, la ley de protección de datos. No hay diferencia porque ambos almacenan los datos de las personas. Es un derecho fundamental tutelado, que no existe diferencia si el titular del banco de datos es el Estado o si es un privado.
ambos están obligados a cumplir con las medidas de seguridad que establece la ley. Entonces, que sí van a haber limitaciones, porque de repente va a haber un tratamiento en favor del interés público, es diferente. Pero eso también está taxativamente señalado en la ley. Entonces, puede ir más allá de eso. Bien, Yuri pregunta, ¿empresas de cobranza como obtienen los datos personales de deuda sin consentimiento y ni tienen registrado de banco de datos, tienen algún tratamiento especial? El tratamiento es el mismo. Se puede también denunciar a fin de que ellos van a tener que informar cómo obtuvieron ese dato. Si para obtener esos datos personales no el consentimiento, ellos tendrían que tener un formulario que sí, este formulario demuestra que las personas han autorizado que se haga un tratamiento de sus datos personales, pero si no tiene cómo demostrarlo, evidentemente estaría incurriendo en una sanción, ya que no ha cumplido con los requisitos que establece la ley. Entonces, al margen de que sea una empresa de cobranza o cualquier empresa X, si ha obtenido los datos de manera ilícita, está cometiendo una falta que es pasible de sanción. Y el tratamiento es el mismo a cualquier otro titular del banco de datos que no cumpla con las normas. Todos los bancos de datos tienen que estar registrados en esta página del MINJUS a fin de que se evalúe de que cumplan con todas las medidas de seguridad que debe tener los bancos de datos a fin de que se tutele efectivamente en sí, directamente es a la persona natural, porque es él quien es el titular del banco de datos. Ya que imaginemos que se revele información íntima o privada de esta persona y se haga pública, entonces estaría vulnerando directamente a una persona. Es por eso que se tiene que cumplir con todas estas medidas de seguridad y quien garantiza eso es la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Y si se denuncia a una empresa y se verifica que esta empresa nunca ha registrado, nunca ha sido autorizada para contar con un banco de datos, obviamente la sanción es mayor porque ya estaría incurriendo en una falta grave. Luis Albricio pregunta, buenas noches. En mi caso, mi hermano tiene un atraso con sus pagos en un banco. Sin embargo, me llaman a mi número telefónico con el nombre de mi hermano. ¿Puedo proceder con denunciar a esta entidad financiera por error de identidad? Por supuesto, porque usted usted no brindó su consentimiento, no brindó sus datos personales, entonces ellos no tienen ningún fundamento válido para contactarlo a usted, eh, ya sea aunque su hermano sea el deudor, ¿no? O sea, no existe razón alguna para mortificarlo de esa manera, accediendo a sus datos personales sin su consentimiento. Gracias. Dante Ordóñez pregunta, a los funcionarios públicos se abre la información de sus datos personales, libre acceso a la información pública a la ciudadanía en casos de corrupción. Claro, como les había dicho, te tiene que distinguir cuándo un dato personal deja de ser dato personal, porque se convierte en un derecho a la información. Las personas públicas, como son los funcionarios, quienes nos representan y tienen un sueldo por ello que sale de los impuestos y tributos de toda la ciudadanía, están en la obligación de cumplir con la ley de transparencia y a la información. Por tanto, hay ciertos datos, como por ejemplo sus antecedentes penales, si son deudores o no son deudores, porque eso va a dar fiabilidad sobre su persona y si es o no una persona que puede ser elegida, por ejemplo, por la ciudadanía. Entonces, esa información, un funcionario público o de quien pretende ser funcionario público, ya no es un dato personal, es información de acceso público.
Bien, George Navidad pregunta, en una institución educativa, un estudiante ha cometido un delito en su aula. Al momento de que la docente hace el informe al director, ¿se debe escribir los nombres completos del estudiante o se ponen las iniciales? Bueno, si estamos hablando de un estudiante, se tendría que verificar primero si es un menor de edad, porque puede ser un estudiante de universidad y ya es mayor de edad. Si es un menor de edad, se tiene que colocar sus iniciales porque está el interés superior del niño. O sea, acá encontramos ya el choque de dos hechos. El hecho de que se investigue un acto ilícito y a la vez el interés superior del niño. Si es un menor de edad, prima el interés superior del niño. Por tanto, tendrían que colocar solamente las iniciales. Bien, Anthony Meléndez pregunta, ¿qué datos incurren en la violación de la LPDP en un hospital en el caso de una investigación científica? ¿Qué datos no se deben brindar al investigador? Por ejemplo, si, por ejemplo, una relación sentimental personal, por ejemplo, si se trata de una consulta en un ámbito distinto en el que no se necesita de repente ese dato, porque es un dato personal que no es relevante para la investigación científica, pero que sí ha sido obtenido en medio de una consulta, no tendría por qué ser utilizado, porque no cumple con la finalidad. Es muy importante recordar el principio de finalidad, que debe ser determinada, debe ser exacta, debe ser proporcional. El dato que se obtiene no debe salir de esta finalidad, por más que se obtenga por más que sea factible de ser usada en una investigación científica que va a cubrir un interés público. Aún así, se tiene que cumplir con la finalidad. Entonces, este dato de una relación sentimental, por ejemplo, no cumple con la finalidad. ¿En qué sentido sería relevante para la investigación? Si no es así, si se utiliza o se divulga, ya se estaría transgrediendo este dato del titular afectado. Yuri pregunta, para solicitar derechos arco de menor, ¿qué se tiene que adjuntar? ¿Partidas de nacimiento? En general pide el DNI, nomás la copia del DNI. Ahora también cuentan con un DNI. De todas maneras, también al proporcionar estos datos a la Autoridad Nacional de Protección de Datos, ¿quién mejor que ella para con esa debida diligencia de protección del dato personal en sí mismo, valga la redundancia? Es también un medio válido el DNI porque es obligatorio que los menores cuenten con el DNI. En caso de que no contare, se podría sacar, ¿no? Se podría subsanar esa falta y a fin de esa falta de DNI y hacer su denuncia. Teófilo Ambrosio pregunta, en caso si me roban la información de datos personales, ¿también me pueden sancionar? ¿Quién puede especificar? A ver, el que haya escrito la pregunta podría especificar, por favor, porque si te roban el dato personal, o sea, tú serías el afectado, ¿no? Porque a ti te están robando los datos personales. Entonces no tendrías por qué sancionarte, al contrario, tutelarte. Quizás ha querido expresar en otro sentido su pregunta. Si fuese así, que lo vuelva a escribir, por favor. Tenemos otra pregunta de Yuri. Dice, ¿qué pasa si una empresa registró banco de datos pero no tiene manual de seguridad? También estaría incurriendo en una falta, porque todo se debe cumplir indistintamente. No es que cumplo con uno y dejo de cumplir con lo otro y ya estoy acorde a derecho. No, se tiene que cumplir una vez, porque los protocolos de seguridad tienen una finalidad, que es identificar a quién está haciendo el tratamiento específico del dato personal, quién eliminó,
modificó, si la modificación fue de un dato exacto por un dato inexacto, si hubo una vulneración, se tiene que identificar quién hizo también. Por eso es muy importante cumplir con una medida de seguridad. Y el hecho de que esté registrado no es suficiente para cumplir con garantizar la protección del dato personal, sino también se tiene que cumplir con todas las demás obligaciones. Bien, ¿alguien tiene una pregunta adicional? Sí, justo acaba de escribir George y pregunta, ¿cuál es la norma que dice que un menor de edad se debe poner en iniciales sus nombres? Son muchas normas en realidad, pero todas derivan de la Convención Internacional de Protección al Menor. Sobre esa base, muchas normas a nivel general, de manera transversal, han acogido esta convención, esta convención internacional que protege al niño, y han adaptado para las diferentes normas. Por ejemplo, en la ley de familiar, por ejemplo, la ley 30.364, ya sea la víctima o ya sea el agresor, también se especifica que se tiene que colocar su identificación con iniciales, porque se está protegiendo su intimidad por la base del interés superior del niño. Entonces, esto nace de una convención internacional. Gracias a ti, George, por estar atento. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Vamos a explicar nuevamente sobre lo del certificado. Solo para recordarles que su precio es de 45 soles y el certificado es opcional. Este certificado convalida 12 horas. Le da beneficios como es el acceso al aula virtual, donde podrá ver las clases grabadas y también tendrán material complementario. Se les dará un correo institucional con Office 365 por todo un año. Descuentos especiales en futuros cursos. Y pueden realizar el depósito en nuestras cuentas de BCP, Yape, Caja Arequipa, BBVA. Y el comprobante de pago debe ser enviado al correo informes@dicitur.edu.p o al WhatsApp de la persona que los atendió, confirmando sus datos como sus nombres y apellidos completos, su DNI, su correo y su número de teléfono. Acaba de llegar una nueva pregunta al chat y es de Yuri y pregunta, dice, la prensa muchas veces publica datos personales sin consentimiento y carentes de veracidad. ¿Están amparados en la libertad de expresión y hechos carentes de veracidad? En este caso encontramos dos derechos en conflicto, ¿no? Que es protección de los datos personales y la libertad de expresión. Y como usted manifiesta, son carentes de veracidad, bueno, pues de repente si vulnera su intimidad y podría accionar contra, por más que el periodista lo haya hecho en el uso de su expresión, porque este derecho no está por encima del derecho del dato personal, sino ahí prima la veracidad. Tenemos el caso de Paolo Guerrero y Magali Medina. Paolo Guerrero denunció a Magali Medina porque transmitió en vivo información falsa sobre la base de su derecho a la libertad de expresión, vulnerando la intimidad y reputación, ya que esta era una persona pública. Entonces, vemos acá un conflicto de dos derechos en el cual se entra en una investigación y se va a tener que determinar, ¿no?, quién de los dos tiene la razón. Y se amparó a Paolo Guerrero y se sancionó a Magali Medina porque hizo un uso indebido y excesivo de su derecho a la libertad, hizo un mal uso, un abuso de su derecho a la libertad de expresión. Entonces, cuando uno esté vulnerado frente a otro derecho, tiene igual aún, como habíamos dicho, el derecho recursivo, a hacer, primero, si corresponde a nivel administrativo como primera instancia, o si no, a nivel judicial. Entonces, tenemos esas vías
en las cuales podemos hacer valer nuestro derecho. Claro, como carentes de veracidad, eso como le digo, se puede cuestionar y ya es el juez quien determina quién tiene la razón, ¿no? Y sobre la base de los argumentos y medios de prueba que cada uno de los involucrados presente. Bien, espero que haya respondido tu pregunta, Yuri. Ahora sí damos cierre a la sesión. Agradecemos mucho su presencia y esperamos verlos el próximo sábado 22 para la segunda clase del curso. Agradecemos también a Yesenia por todos los conocimientos brindados. Y nada, que tengan una bonita noche. Hasta luego. Gracias.